Bueno, es una situación geográficamente lejana, pero conturba el alma lo que está pasando en Afganistán. Los talibán volvieron a tomar el poder. El régimen que había allí lo sostenía Estados Unidos. El presidente que salió huyendo se llevó riquezas en cantidad. Ya ustedes saben la clase de gobernante que era. Pero Estados Unidos decidió abandonar eso porque dice Joe Biden que Estados Unidos no debía seguir sosteniendo una guerra que los afganos no querían participar. Y decía él que no se justificaba que murieran norteamericanos en una guerra así. El caso es que los talibán dominan y no habían acabado de salir los norteamericanos cuando ocuparon Kabul, que es la capital, ocuparon el palacio presidencial y lo ocuparon todo. Patéticas las imágenes de gente corriendo en los aeropuertos por irse, corriendo al lado y detrás de los aviones para engancharse por fuera, gente cayéndose. Quizá podamos ver un poco más adelante eso. Y sobre todo un régimen religioso que no considera a la mujer como un ser humano equiparable al hombre. Lo primero que se sintió por el sentido de la vista fue que desaparecieron las presentadoras de noticias de la televisión afgana. Ya son hombres nada más los que pueden dar noticias. Pero eso va mucho más lejos, lamentablemente. Ellos prohíben que las mujeres estudien. Y había mujeres estudiando, había en la universidad y todo eso. Hubo un acto de despedida, ayer lo comenté, desgarrador, en una universidad. Una despedida a las mujeres que ya no van a poder volver a capacitarse. Miren esto. Wow. Eso es un avión de los Estados Unidos, un montón de gente que quería montarse y algunos se agarraron de partes del fuselaje y cuando el avión levantó vuelo se cayeron varios. Oigan el tableteo de las ametralladoras entonces. Y eso era por fuera de los aviones, ¿verdad? Esos aviones estaban sacando a estadounidenses y también a afganos que estaban pegados con los estadounidenses. Luego, incluso hay imágenes interiores de esos aviones. Ojalá la obtengamos rápido para ponerla, porque es increíble ver una multitud dentro de un avión. Yo creo que le quitaron los asientos, porque los asientos ni se ven. Porque es un avión militar. Sí, aviones militares, que no hay vuelos comerciales. Exacto. Aviones militares que estaban sacando a norteamericanos del territorio afgano. Ahora, Uchi, yo creo que hay algunas lecciones que hay que tomar de este hecho lamentable, porque vuelve a gobernar en Afganistán un grupo, el grupo talibán, fundamentalista, extremista. Es decir, se impone un estado teocrático donde lo que creen ese grupo religioso es lo que rige al Estado. Con extremos como lo que usted dice de la mujer, que no pueden participar, que no pueden estar en público, etcétera, etcétera, etcétera. Un absurdo a la luz de nuestra visión del mundo. Sin embargo, hay algunas cosas que yo quiero como tocar. Ayer el presidente Joe Biden dice que Estados Unidos se va de ahí porque ellos no van a echar un pleito que los afganos no tienen la voluntad de echar y que ellos no están ahí para imponer, para quitar o fundar un Estado ni nada de eso. No, señor. Usted se va de ahí derrotado como se fueron de Vietnam. 20 años destruyendo un pueblo, bombardeando un pueblo, sobre pretexto de que
era parte de la lucha contra el terrorismo, de buscaban a Bin Laden, etcétera. Lo destruyeron, más de 500,000 de víctimas, la mayoría civiles. Yo recuerdo, porque estaba en ese momento en la parte internacional del periódico Hoy, cuando se produjo un bombardeo de un avión, desde un avión C-30, que es una fortaleza en el aire, y ese avión lanzó una bomba que ellos denominaron en ese momento Poda Margarita. Ustedes saben lo que es una margarita, ¿verdad? La florecita esa, muy linda. Sí, como aquí decimos un ciclón batatero. Exactamente. Que no deja ni las hojitas. Nada, es una bomba que ultrapoderosa, que cuando va cayendo a 1 metro del suelo, estalla y poda, arrasa con todo. Hubo otra ocasión que llegó un cable de que habían bombardeado una aldea creyendo que eran talibanes, y era una boda que se estaba celebrando. Acabaron con todo el mundo. Esos crímenes de guerra quedan impunes. Sí. Entonces, hay un refrán, un proverbio africano que dice que cuando 2 elefantes se enfrentan, el que pierde es la grama. Afganistán es víctima de ese pleito por el control durante mucho tiempo entre Rusia o la Unión Soviética en su momento y Estados Unidos. Ha sido víctima de eso. Esos talibanes ultrarradicales, abominables, que meten miedo hoy día, son una creación de los Estados Unidos. Sí. Porque ellos fue que lo financiaron, lo apoyaron, lo sostuvieron, lo alentaron para tumbar a un gobierno que era en ese momento socialista, donde la mujer sí tenía todo el derecho, donde la mujer estaba en la universidad, estaba en investigaciones científicas, etcétera. Es decir, tenía una participación muy activa, a pesar de esa tradición, qué sé yo, característica de los afganos. Entonces, y eso lo destruyeron para imponer o para sacar, dicen ellos, a los soviéticos, que sí también son culpables de esta situación. Pero Estados Unidos no puede ahora ser como Pilato y lavarse las manos y decir, bueno, no, nos retiramos. Ellos destruyeron a ese pueblo. Miren, hay en relación con la religión 2 cosas. Tiene que haber libertad de cultos, claro, absoluta. Cada uno que crea en lo que quiera creer. A nadie le pueden decir no crea en tal cosa. Y menos prohibirle cosas y menos reprimirlo porque crea otra cosa. Ahora, la verdad es que los países donde hay gobiernos religiosos, tienen unos problemas que no se solucionan nunca. Por eso es que hay guerras eternas. Hay guerras que no terminan. Porque uno tiene fe en una cosa, otro tiene fe en otra. Y eso no se puede dilucidar. Por eso lo que procede es la libertad, cada uno crea en lo que quiera. Y que si usted quiere llevar a la creencia suya a los demás, bueno, que trate de convencerlo. Pero no imponiéndose. Pero no imponiéndose. Desde el Estado. Entonces, eso ha sido fuente de demasiadas desgracias en la historia de la humanidad. Desde la cruzada hasta hoy. Sí, por eso es que los estados religiosos no son buenos. No. Y no estoy hablando de ninguna religión, los estados religiosos, de cualquier religión. Y la religión es para que usted la crea y la sienta en su corazón y usted cree en Dios y usted trata de estar bien con Dios, pero no de imponerle nada a nadie. Y ese es el problema. Es horrible lo que pasa con las mujeres en la sociedad de Afganistán. Si aquí tuviéramos un régimen así, no pudiera estar Carolina aquí con nosotros. Y hay muchas cosas más, Carolina. Sí, yo quería mencionar 2 cosas. Un estudio realizado hace un poquito menos de una década por renombrados académicos estadounidenses de las universidades de la costa noreste, donde trataban de evaluar el origen, o como ellos llaman, el origen del terrorismo. Es decir, qué factor qué factor se presenta de manera reiterada en aquellas comunidades que luego generan grupos terroristas. Y la respuesta parecería ser bastante coherente a través de los distintos puntos del mundo. Y se trataba de la guerra. Es decir, esa guerra contra el terrorismo que algunos países han promovido realmente fomenta
esa disposición de infundir terror a otras comunidades. Entonces parecería ser un desacierto. Lo digo a raíz de lo que mencionaba Germán de la historia de las guerras en Afganistán. Un país, un pueblo sometido a guerras entre grandes potencias, guerras que muchas veces tenían poco o nada que ver con los propios intereses de ese país, y ahora, bueno, pues cosecha lo que esas potencias sembraron en cuanto a paz y guerra en ese país. Y también sobre los derechos de las mujeres, quería decir que una entidad que, digamos, en el marco de esas disputas entre otras potencias no es necesariamente imparcial, pero sí recoge adecuadamente el tema de los derechos de las mujeres, recogía las 29 prohibiciones que se le imponen a las mujeres en el régimen talibán. Se incluye, por ejemplo, azotes en público si no se tapan los tobillos, azotes, palizas y abuso verbal si no se visten como pide la ley o si andan sin el mahram, que es el hombre o ascendente, hombre siempre, que puede ser su padre, su esposo o su hermano mayor, por ejemplo, un familiar autorizado, que es quien puede literalmente, aquí sería decir como sacarla, o sea, no puede salir ella de su casa sin esa persona. Naturalmente usar el burka, que como ustedes saben es la indumentaria completa, es decir, que tapa hasta los pies. Por ejemplo, no puede trabajar fuera de su casa, con dos excepciones, que son ser maestra de una escuela para chicas, 1, y 2, ser enfermera en algunos centros específicos. No se puede maquillar, no se puede pintar las uñas, no pueden usar zapatos con tacones, no pueden tomar un taxi sin un hombre de su familia al lado, no pueden estar en televisión ni en radio, no solo no pueden estar conduciendo como estoy yo, sino tampoco no pueden hacer una participación esporádica o dar un testimonio a los medios de comunicación, no pueden practicar deportes en estadios deportivos, no pueden montar bicicletas ni motores, no pueden usar colores llamativos, prohibido asistir a actividades recreativas, no pueden lavar ropa en ríos o plazas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pongo estos ejemplos cotidianos porque hay gente que cree que son solo los grandes asuntos los que están prohibidos para las mujeres. No, es que lo más básico no se le permite en un régimen como ese. Bueno, el no poder hablar con un vendedor en una tienda, porque la mujer no le puede hablar al hombre. Y los vendedores son todos hombres porque la mujer no puede trabajar fuera de la casa. Exacto. Entonces tiene que comprar callada, no pueden decir, eso está caro. No. De todas maneras, vale decir finalmente de mi parte que lo que ocurre en Afganistán es un asunto de los afganos, que ellos son los que tienen que resolver eso, en base a un principio de la autodeterminación de cada pueblo. Parece duro, pero ese no es el pueblo que se autodetermina, porque las mujeres no autodeterminan ni determinan. Yo no estoy para nada de acuerdo con los talibanes, al contrario, pero creo que ninguna situación en ningún pueblo justifica que vaya otro. Miren, Estados Unidos fue con las armas, y fue la OTAN, y fue todas las potencias europeas a imponer un modelo. ¿Y qué ha pasado? 20 años después, destrucción. Además no funciona. Someten al pueblo a vivir en guerra y en terror, porque la guerra aterroriza, y entonces al día siguiente de su salida, todo lo que se quiso evitar con la guerra, aquí está. Entonces, naturalmente la solidaridad entre los pueblos es necesaria, pero a veces el tema de la guerra extranjera en territorio ajeno a quien fomenta la guerra, rara vez resulta en provecho para el pueblo que recibe esa guerra en su localidad. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, quien ya está con nosotros. No se pierda esa entrevista. Regresamos en un momento.